Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo tosiendo aquí, ¿no? Pues aquí estoy. Un día más. Un día más que ya se nos fue, se me fue. A mí, hoy aquí, porque ya es de noche. Ya tengo que estar, pues, preparándome para ir a dormir. Pero dije, antes de irme a la cama, creo que sería conveniente que grabara un episodio más de la libreta, que por cierto no sé qué episodio será. Ahora se los voy a informar. Van a ver, estamos en el episodio este es el 23. Aunque, muchachos, hay unos episodios que estaban ahí, pues anteriores, que borré por cuestiones de copyright. Entonces voy a dejar solamente a partir de, creo que 2 episodios hacia atrás en adelante, para evitar, pues, problemas naturales, ¿verdad? Sobre todo porque quiero ir dándole forma a esta libreta y quiero ir acumulando información y experiencia de comunicación y reflexión y qué más, y pues palabra, ¿no? Palabras, ideas, poniéndolas ahí sobre la mesa. Y si hay este asunto del copyright, pues esto es una limitante para su difusión. Hay que cumplir con la ley, ¿verdad? Así que, bueno, esa música que se escucha de fondo no infringe ningún asunto de derechos de autor. Fíjense que hoy estuve trabajando todo el día en un café, en varias cosas, ¿no? Una clase que estoy tomando, que es una clase de estadística, una estadística aplicada al mundo de los negocios, a la toma de decisiones con base, pues, en argumentos matemáticos, ¿no? Argumentos estadísticos. Y es una clasecilla que me cuesta trabajo, tengo que reconocerlo, a pesar de que, pues, en la medida de mis capacidades y de mi tiempo y de mi disciplina he estado, ¿cómo se llama? He estado, pues, estudiando. Ya me queda solamente un examen que tengo que tomar a más tardar el viernes. Y yo estoy hablando esto el lunes a las 9:50 del tiempo este de los Estados Unidos, de este día 2 de mayo del año 2022. Y decía que estuve trabajando ahí, y después de que estuve estudiando un rato, pues la cabeza se embota, como es natural, y uno busca otras cosas. Y así es como me entretuve leyendo un libro que estoy machucando ahora, que me estoy merendando. Y pues es un libro que me entusiasmó bastante porque habla de muchos temas que son temas cercanos a mí, ¿no? Que son temas que a mí me gustan muchísimo. Sobre todo lo que tiene que ver con la creación. Fíjense esto que les voy a decir. Yo lo podría resumir en esto, en la idea de que hay alguien que es capaz de traducir su pensamiento a una acción para construir algo que es visible a los demás, que es perceptible para los demás. Para mí eso es la creación. Y esto se acerca mucho a la magia. El prestidigitador saca un conejo de una chistera, ¿no? De un sombrero. Obviamente el conejo está ahí, pues no lo crea. Pero digamos que como una metáfora de lo que hace el creador, me parece muy, muy válida. Sobre todo si además le agregamos a la ecuación un aspecto que mucha gente desprecia, ¿no? Un aspecto que mucha gente menosprecia, quiero decir, que es el del error. El error. Nosotros cometemos errores constantemente. El creador también los comete. Pero esto no impide que cree
y que siga creando, ¿no?, con el paso del tiempo, ya que los errores pues son pistas también, tienen su valor. Cuando los sabemos observar, cuando los sabemos leer, nosotros podemos aprender un montón de los errores. Así que benditos sean los errores. Nada hay más tonto que aquello de no querer hacer las cosas por miedo a equivocarse. ¿Qué es lo que crea un creador? Un texto. Por texto entendamos un artefacto que comunica sentido, no necesariamente un texto escrito. Esto es un texto audiovisual, una marca en la historia, ¿verdad?, que estoy yo creando aquí ahora. Pues eso es lo que yo quiero decirles. Uno, como creador, lo que crea esencialmente es un texto. Una obra de arte es un texto. ¿Sí? Un modelo de negocio es un texto muy complejo, ¿verdad? Pero es un texto. Obedece a una intencionalidad y tiene una causa final, tiene un objetivo, ¿verdad? Que es el profit. ¿Cómo se llama esto? ¿Sabes que no se me viene la palabra? El lucro se llama, la ganancia, las ganancias, ¿no? Las ganancias. Pero no solamente las ganancias. Se crea una relación con las personas a través de la oferta de un producto o de un servicio, ¿no?, de una mercancía, pues. ¿Estamos? Los creadores pueden crear muchas cosas, pueden crear un modelo pedagógico, cómo enseñar, pueden crear un modelo de comunicación, pueden crear un modelo de aprendizaje, pueden crear cualquier cantidad posible de estructuras sujetas de interpretación. Aquí me detengo, no quiero meterme mucho en esos rollos filosóficos, ¿no? Es decir, algo, para decirlo de manera clara y sencilla, algo que nosotros podemos entender, que podemos comprender. Eso es lo que crea el creador. ¿Por qué lo hace? ¿Porque está aburrido? Hombre, no, lo hace porque es ser humano, porque es una persona. Básicamente por eso. Y porque los seres humanos necesitamos de esta interacción comunicativa constante y colaborativa constante. Una persona que no puede expresarse porque se le impone una mordaza es una persona que está padeciendo porque ha perdido libertad. Es una persona que sufre. Es una persona que está bajo un tremendo estrés. ¿Ya? ¿Eso es así? Es una persona que no vive una vida completa porque se le está privando de esto que es tan necesario. Es como si a una persona se le prohibiera amar a otra persona y compartir la vida con otra persona. Pues se le está negando un elemento fundamental de la experiencia humana. El creador de valor necesita comunicarse. ¿Por qué crea valor? Bueno, porque la colaboración entre seres humanos es siempre productiva. Desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista intelectual, no solo psíquico, no solo intelectual. Necesitamos estas interacciones. Mira, yo no sé quién seas tú, pero si estás viendo este video es porque te interesan estos temas. Y si has llegado hasta este momento, que han pasado ¿cuántos minutos? Ay, Dios mío, se me olvidó otra vez grabar. Se me olvidó otra vez marcar el tiempo, ¿no? Sí. Diosito santo, Diosito santo, Diosito santo. Bueno, acabo de decir que todos cometemos errores. Bueno, seguiré hablando. Parece que van como unos 15, 20 minutos, no sé. Decía,
generamos este valor en la interacción, y este valor nos ayuda a vivir, nos ayuda a entender mejor la realidad en la que vivimos, a estar mejor preparados para enfrentar las nuevas circunstancias, para sobrevivir a los tiempos, a los escenarios que la historia nos va poniendo delante. Básicamente, por eso es que creamos valor. Creadores de valor. Primero, quiero decirles una cosa, para que quede más claro. Cuando yo hablo de creadores de valor, hablo de creadores de contenido, que es un sinónimo, un nombre que podríamos darle, ¿no? Yo estoy creando contenido en este momento, eso es más que evidente. Estuve escribiendo hace rato, también estaba creando contenido. ¿Y tú creas contenido? Yo tenía un profe que decía, tú eres lo que escribes. Se refería al mundo académico, ¿verdad? Pero ahora no solamente escribiendo uno genera un texto, ¿no? Tú, ¿cuál es tu contenido? Es decir, tu valor, el que tú estás creando. Piensa en esto. Piensa en... A ver, voy a ir a lo más básico. ¿Cuál es tu área? Porque todos tenemos un área de expertise, ¿no? De experiencia, de conocimiento. No somos hombres del Renacimiento que lo sepan todo, ¿no? No es posible esto. Tu área, ¿cuál es tu área de experiencia? ¿Lo sabes bien? Esto es una pregunta con gancho, porque hay muchas personas que no lo saben. Es importante saber cuál es realmente, hacer un balance personal de experiencia propia para saber cuál es nuestra área. ¿Cuál es tu proceso? Vamos a suponer que tú ya sabes cuál es tu área, ¿no? Tu proceso, me refiero al proceso de generación de este contenido, de este valor. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a comunicar ese valor? Entonces, puede ser, por ejemplo, a través del diálogo. No necesariamente tiene que ser una plataforma electrónica, no cibernética, ¿no? Puede ser a través del diálogo, que es pues algo tan propio del ser humano y tan antiguo, y que es necesario. ¿Con quiénes dialogas tú? ¿Quiénes son tus interlocutores naturales? Si me dices, no, pues yo no tengo interlocutores, pues mal. Y no es que se trate de que salgas corriendo a buscarlos, ¿no? Pero si no tienes interlocutores, es muy probable que tú no estés construyendo cosas, que no estés creando contenido, que no estés creando valor, y que por eso la gente no se entere. Y a lo mejor eres un genio, y lo digo sin ironías, pero eso de poco importa. O sea, poco importa, de poco sirve. ¿Cuál es tu proceso? ¿Con quiénes dialogas? ¿Y cuál es tu área? Ese sería punto de partida para entender el contenido que nosotros generamos. Punto número 2. Aquí tengo mis notitas, pues. La segunda nota que tengo aquí es: crear valor, muchachos, es una necesidad actual. Nosotros estamos ya plenamente instalados en una época, en un momento de la historia en la que es impensable que nosotros aspiremos a una vida profesional sin tener esta noción de la creación de valor en el centro. La pandemia que acaba de terminar nos demostró, por ejemplo, la importancia de el Internet y la evolución tan grande que este ha tenido durante los últimos 20 años. Así que muchísimas personas pudieron seguir trabajando gracias a la existencia del Internet. Lo hicieron bastante bien. Tanto es así que hay muchas personas que ya no van a volver a trabajar a una oficina. Para estas personas, o para quienes buscan
mudarse, ¿ya? O para quienes buscan un modelo híbrido, ¿no? Que es otra alternativa. La generación de valor es una necesidad. Cuando nosotros, bueno, no nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos todavía, ¿no? Vivían en una sociedad, vivían en un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, pues estas nociones eran nociones impensadas, ¿no? Ocurría en un plano micro, ¿no? El padre le daba el trabajo al hijo y el hijo al nieto, y todos vivían en el mismo barrio, pertenecían al mismo gremio, y no se esperaba nada más que el que llegaran a una edad de maduración sexual y encontraran una mujer, un hombre para reproducirse y ya. Estamos hablando de una noción bien básica, y esto ocurrió hace 2 días. No había ningún tipo de movilidad. Y en la segunda mitad del siglo XX, pues con la posguerra, cuando hay un boom, ¿verdad? Y las personas pues aspiraban a que sus hijos se educaran y que encontraran una posición donde pudieran trabajar durante, no sé, 30 años, y ya después se retiraran, ¿no? A vivir cómodamente de su jubilación y poco más. Es decir, había una expansión ahí un poco moderna, en el sentido de que se exploraban profesiones que trascendían ya las ocupaciones tradicionales, ¿no? Se aspiraba a la educación universitaria, ¿no? Para un grupo de élite, ¿no? No era algo muy extendido como hoy, pero había esta extensión, pero seguía siendo algo muy limitado, ¿no? Muy limitado, incluso digamos que los confines o los horizontes de expectativa profesional estaban en alguna ciudad del país, ¿no? En la capital del país, y poco más. De ahí ya se acababa el mundo, ¿no? O sea, el mundo era muy grande, y lo que ocurría en el extranjero, pues sepa Dios, ¿no? Les importaría a los extranjeros y ya, ¿no? Y uno se enteraba a través del periódico de algo y seguía su vida, ¿no? ¿Qué contenido podía, o qué contenido o qué valor podía generar un empleado, un burócrata, ¿no? Que tenía que repetir constantemente pues una serie de procedimientos, poner sellos, engrapar hojas, escribir, tener reuniones, ver números, ¿no? En unos estos cuadernos de pasta dura. Es una cosa muy limitada, ¿no? Era un trabajo repetitivo. Pero hoy eso no es posible. Eso hoy no es posible. Sería un pecado renunciar a las posibilidades de comunicación que tenemos a través de esta camarita que está ahí enfrente y estos micrófonos. Esta era que estamos viviendo ahora, en la que la creación del valor y la generación de contenidos es fundamental, como yo vengo machaconamente repitiendo, es una era que yo le llamo de pedagogía reticular. Suena así muy fancy, ¿no? Muy como wow, big words. Pedagogía, pues porque implica enseñanza, y reticular, que significa red. Es decir, una enseñanza en red, punto. Eso es pedagogía reticular. Lo interesante de esta pedagogía reticular es que supone el quebrantamiento de un paradigma que es la educación vertical, e implica horizontalidad, o una tendencia a la horizontalidad que no es deseable de un modo perfecto, ¿no? Es decir, es necesario que sí haya una jerarquización, pero sí hay un aplanamiento, un achatamiento de estructuras rígidas piramidales, eso sí, y eso está ocurriendo hoy en día. Se ha quebrado ese paradigma, y esto ha generado la interacción que sucede en tiempo real o en tiempo cuasi real. Yo estoy grabando esto, lo pongo ahí, y mañana o pasado, es decir, en cuestión de horas,
una persona que está muy lejos de aquí va a escucharme y pues estará de acuerdo conmigo o no, o pasará de largo, ya, pero estará en contacto con este contenido que estoy generando. Y lo importante de esto, lo interesante de esto es que permite una feedback o una retroalimentación inmediata o casi inmediata, lo que genera por fuerza una aceleración de los saberes. Todo el tiempo se ha acelerado, ¿no? Incluyendo pues el saber, los saberes. Va súper rápido, súper rápido. Estás muerto si te bajas de este tren que va a toda velocidad. ¿Ya? Bueno, ese sería la noción de la pedagogía reticular, que es fundamental. Ahora, yo estoy en el mundo de la academia y yo he visto esto desde hace por lo menos 15 años. Hay miles de personas en el mundo que están estudiando ahora a distancia, con una facilidad para interactuar y para recibir este feedback que es prácticamente el equivalente de estar en un salón de clases. Además, estas tecnologías permiten la interacción colaborativa, ¿no? Es decir, se crea un proyecto. Cada uno pone su parte, cada uno pone lo que le toca hacer de manera asincrónica. Entonces, finalmente, se construye de manera deslocalizada, ¿no?, un texto común que ha servido para que estas personas aprendan. Yo no sé a ti qué te parezca esto, pero a mí me parece fascinante, me parece extraordinario y me parece además que esto es una palanca, es decir, un instrumento, una herramienta de saber y de movilidad social. Hoy en día tenemos acceso, y no estoy hablando pues obviamente a los grandes programas de las grandes universidades, no, estoy refiriendo a un montón de información que de manera gratuita se encuentra ahí disponible para quien quiera prestar atención. Yo conozco el caso de una persona. Esta persona es un varón y es un poco loco, ¿no? Tiene así unas pretensiones medio fáusticas, y entonces se pone a leer sobre alquimia y sobre cosas rarísimas, porque tiene pues el tiempo y el interés. Pues estudia matemáticas y estudia cualquier cantidad de cosas que le sale de las narices de estudiar, y lo hace de manera virtual. Obviamente no tiene ningún diploma, no tiene ningún reconocimiento porque no quiere pagar por ello. Pero es un tipo muy disciplinado, tiene todo, tiene una completa biblioteca con sus notas, ¿no? Está haciendo su pequeño claustro ahí. Y a mí eso me parece fascinante. Y esto hasta hace muy poco tiempo no era posible. Así que somos bastante afortunados, muchachos. Otro concepto que yo tengo aquí en mi libretita es el del Homo Prudens, que es un concepto que yo he trabajado ya en un par de ensayos, que me parece a mí es una especie de forma en la que yo trato de describir o calificar a las personas de nuestro tiempo, a los hombres de nuestro tiempo, en el sentido de que alejados del yugo de estas estructuras piramidales y rígidas, de pronto, así como Adán y Eva expulsados del paraíso, pues nos encontramos desnudos y sabemos que estamos desnudos y estamos solos y ¡yay! Somos libres, sí, pero pues tenemos que trabajar. Da la casualidad que pues ahora ya no dependemos del Padre de que está en los cielos, sino de las manos y del cerebro.
El Homo prudens es un hombre responsable, es sapiente, es prudente. Es responsable porque tiene que responderle a la vida. Y yo creo que ahora la vida nos está haciendo unas preguntas muy interesantes. ¿Cómo vas a responder? ¿Desde la movilidad, desde el dinamismo, desde la reacción apasionada y enamorada, entusiasmada de la vida? ¿O desde la indiferencia, ¿no? Desde la rutina de aquel que dice, no, esas son tonterías, yo lo que quiero es una chamba o peor aún, una subvención de alguien, que a mí me mantengan y que me rasquen la panza. Ese sería todo lo opuesto del Homo prudens. El Homo prudens es un hombre responsable, decía, es un hombre emancipado, es un hombre visionario, es decir, ve el futuro, tiene la posibilidad de crear. He estado hablando de creación todo el tiempo. Y entiende que su formación constante es una labor irrenunciable, ¿verdad? Entiende que tiene que ir forjando ventajas comparativas, individuales. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de una necesaria competencia. Quien diga que esto es malo, pues no tiene ni pajolera idea de lo que está diciendo, ¿no? Esta competencia es una competencia, no es una competencia feroz, no es una competencia atroz, es una competencia colaborativa. Colaborativa, por supuesto. Y esta es una característica propia del Homo prudens. Si tú generas un contenido, pues ese contenido tú lo estás compartiendo con los demás a través de tus canales. Que esa es otra cosa, ¿no? ¿Cuáles son tus canales? Bueno, no es cierto, lo había mencionado, ¿no? Cuando hablaba de tu proceso. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuáles son tus canales? Piensa en los canales como en una geografía. Piensa que es como unas parcelas virtuales que tú tienes ahí y depende de tus manitas y de tu cabeza. Tú vas a trabajar esas parcelas virtuales. ¿Qué te va a producir? Pues depende de lo que trabajes. Depende de qué tan laborioso seas tú, ¿verdad? Esa es la verdad. Tú vas a trabajar y vas a colaborar. Esta idea de una persona que esconde su conocimiento es una idea viejuna. Es una idea obsoleta. Yo precisamente decía hoy en Twitter, por cierto, síganme, @AlexRamaMX. Decía, dice, aquí está. El conocimiento solo se posee cuando se comparte. Al enseñar aprendemos de nuevo de un modo distinto. Ya somos otro. Ya somos otros. Eso decía hoy por la tarde, ¿no? No puedes cerrar tú las puertas. Es absurdo. Es tonto. Si ustedes vieran la gente que yo he conocido que te muestra sus cosas ahí. Si a ti te genera crear una base de seguidores, pues tienes que ser muy honesto con lo que haces. Y tienes que ponerlo todo ahí enfrente. Esto es lo que hago, esto es lo que yo soy. Esa es la forma más fácil de que puedas desarrollar un contacto empático profundo, humano, con otra persona. Eso es lo que yo llamo calentar la red. Hacerla humana, pues calientita, tibia. ¿De qué te sirve de que te pongas a echar discursos ahí? O peor aún, ¿no? A levantar una trinchera entre las personas y tú. La gente no quiere eso. La gente no quiere que hagas de tu canal o de tus canales un púlpito para que les des ahí con la vara, ¿no? Eso no les interesa. Si te van a seguir es porque tú les estás ofreciendo valor. Valor, que es de lo que vengo hablando, ¿no? Contenido y valor. Es decir, contenido valioso, pues. Si no eres capaz de hacer esto, pues olvídate. Aún así seas un genio. Finalmente, creo que ya se cumplió el tiempo. Estamos viendo
todavía estamos atravesando este giro copernicano. Y hay muchas personas que no se han enterado todavía de qué va esto. Y en profesiones, pues en profesiones que uno aspiraría, ¿no? Uno esperaría, perdón, que fueran más conscientes de esta transformación y de esta revolución en el campo de la comunicación y de la interacción humana. Entonces tú ves ahí a señoras, señores muy profesionales y todo esto, pues no tienen una sola cuenta de redes sociales, ¿no? No tienen ninguna interacción virtual con nadie. ¿Cómo le hacen? Pues me imagino que tendrán una computadora en su casa, si es que no tienen una máquina de esas de escribir, ¿no? Con teclas y pues pueden ser personas muy talentosas. Yo no lo dudo, de hecho creo que lo son. Pero son como ecos de una época que ya murió. Así como, ¿no? Cuando era niño me fascinaba, ¿no? Cuando pensaba en esto de que muchas de las estrellas que yo veía por la noche ya estaban muertas, ya no existían, ¿no? Sino que eran como pequeñas ventanas al pasado. Porque pues la luz, todo lo que tarda en llegar y eso. Pues así hay personas que son ventanas al pasado. Iba a decir momias, pero suena muy feo, ¿no? O zombies, peor aún. Pero sí. Eso es lo que son. Son fósiles. Son personajes más que personas, ¿no? Porque están fuera de su tiempo. Están en un marco temporal distinto. Y esto es lamentable porque la tecnología nos interpela a todos. Y yo no tengo 20 años, ¿eh? Y otra cosa, yo trabajo con muchachos de 20, 21 años. Y es una mentira que el nativo digital, que todos ellos sean unos expertos non plus ultra con la tecnología. Eso no es cierto. A lo mejor usan el teléfono para muchas cosas. Pero no tienen esta conciencia. No todos, me refiero, ¿no? Al nativo digital tiene ya esa conciencia de habitar una era distinta. Eso no, hay que volverse consciente de esto. Hay que saber, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo hacemos y cómo justificarlo. El pasado murió. Las eras pues van cambiando, pero no es como, digamos, el día, ¿no? Que termina a las 24 horas y a las 001 empieza el primer segundo del día, ¿no? No hay una frontera tan clara. Las eras no colapsan, se disipan. No es un edificio que se cae, es un edificio que se va volviendo ruina con ¿cómo se llama esto? Los efectos del viento. ¿Cómo se llama esta palabra, hombre? Los efectos del viento y la lluvia, la erosión. Son edificios que se van erosionando poco a poco y que llegan a estar ahí de pie y son visibles durante mucho tiempo incluso, pero ya no pertenecen a esa nueva época. El pasado murió y nos toca a todos construir el futuro, que es lo que hemos venido haciendo de toda la vida, ¿no? Somos constructores de futuro y nuestra verdadera patria creo que está allá, hacia adelante. Nosotros simplemente somos pues un eslabón más, un momento más en esta cadena, ¿no? De tiempo que vamos construyendo todos. Construimos el futuro. Me atrevo a hacerte una pregunta así medio retórica, ¿no? ¿Hasta qué punto estás comprometido tú con la construcción de ese futuro? ¿De verdad eres consciente de esto? ¿O vas al trabajo y vienes y esperas que sea el viernes para ver la película en Netflix? ¿O la fiestecita, la juntadita ahí con mis amigas o mis amigos? Y poco más. Digo que no tengo nada contra eso, ¿verdad? Pues es parte de la vida. Pero he dicho y poco más. Allí está el problema, ¿no?
No sé, muchachos, me contengo, pero me emociona mucho. Creo, soy un hombre de fe. Fe en ti y en mí y en la tecnología. Y en lo que podemos crear juntos. En el valor de las palabras que son dichas y escuchadas. Nos queda toda la vida para seguir explorando el presente. Así que, wake up, no te duermas, despierta. Te invito para que te suscribas a este canal, suscríbete, ¿verdad? Y sígueme, puedes visitarme en Facebook. Ahí está, aquí abajo está la dirección de Facebook, también está la dirección del Twitter, ¿no? Si te interesa interactuar conmigo, pues ahí están los links, los vínculos, ¿ok? Bueno, nos vemos, chao.